¿Por qué estudié periodismo? Porque me gustó de chico. Formé parte de los talleres de periodismo de mi escuela cuando estudiaba y tenía la edad de ustedes. Y por cosas de la vida, cuando estaba en el liceo, llegué a la radio a dar una entrevista, porque estábamos conformando el centro de alumnos y había que contarle a la comunidad que el liceo iba a tener su centro de alumnos y estaba en el proceso. Y el locutor que me entrevistó encontró que yo le ponía color para contar las cosas, pues hablaba, me había preparado, entonces sabía muy bien lo que tenía que decir. Y me invitó a ser parte de un programa que tenía él en la tarde, y yo iba, así casi como los opinólogos de hoy día, una vez a la semana, a hablar de cosas que hacían los estudiantes de Cañete en esa época, de todos los colegios. Entonces, si por ejemplo me acuerdo perfectamente que cuando se hacían los comunales de Hueca y llegaba mucha gente, yo entrevistaba después con una grabadora a los que ganaban y después iba a la radio y hablaba de todas las cosas que habían pasado, entre esas el concurso de las cuecas, y poníamos al aire lo que decían los ganadores. Cuando terminé de estudiar en el liceo, ya tenía clarito lo que quería hacer, así que no fue muy complicado, no me pasé mucho tiempo decidiendo qué iba a hacer. Sí me tomé un año porque, como me había gustado el bichito de la radio, pasé directo del liceo a trabajar ya formalmente en la radio, con un contrato y todo, para juntar un par de lucas y poder irme a estudiar después con algo de plata en el bolsillo, porque cuando uno se va a estudiar tiene que tener algo para movilizarse y para comer. Así empecé, tal como ustedes. Así es que ojalá que se motiven, ojalá que a alguno le guste esto y que puedan seguir más adelante con la intención de convertirse en periodistas profesionales. Esa es una de las cosas que a nosotros Cierra la puerta, por favor. nos gusta, que alguien más siga lo mismo que hacemos nosotros, así como Lo siento, mil disculpas, no sé qué pasó. así como los doctores quieren que hayan más doctores, así como los ingenieros quieren que todos también sean ingenieros, a nosotros también nos gusta que nos digan: "Ay, yo quiero ser periodista", y lo puedan lograr. Bien, gracias. Yo voy a sugerir que empecemos del 1, pero pregunta algo que no haya dicho el tío. Pues ya se presentó, no le va a preguntar el nombre. Pero de las preguntas que tú tienes, algo que no haya dicho, que puedas preguntar ahí. ¿Desde cuándo trabajan esto? ¿Desde cuándo? Profesionalmente desde el año 1999. Empecé a trabajar antes de terminar de estudiar. Generalmente los periodistas empezamos a trabajar antes de titularnos, porque muchos profesores trabajan en medios y cuando ven que uno lo hace bien, te llevan a trabajar los fines de semana. Yo empecé haciendo policial en la noche, trabajaba los fines de semana, el viernes entraba a las 9 de la noche y salía el sábado a las 7 de la mañana, y el sábado entraba a las 10 de la noche y salía el domingo a las 8 de la mañana. Entonces, en esa época, mientras otros compañeros andaban pasándolo bien en la discoteca, nosotros estábamos trabajando. Y nos gustaba porque nos sentíamos importantes en ese minuto, siendo todavía estudiantes. Ya, ¿hay otra más de la 1 que no haya salido? Ya, la 2. ¿Alguna pregunta, Damián? Es que ya respondió todo. ¿Qué hace un periodista en un día normal? A ver, un periodista en un día normal, en mi caso, nos despertamos súper temprano. Y yo lo primero que hago antes de ducharme es prender la radio y escuchar las primeras noticias de la mañana. Porque en las noticias de la mañana te están contando lo que pasó en la noche, y en paralelo con este aparatito que nos tiene a todos medio capturados, también voy revisando lo que aparece principalmente en redes sociales. Después de eso, al momento del desayuno,
me meto a leer los diarios que están en internet, a ver páginas de noticias, y después me voy a la oficina y ahí llego a revisar noticias que tengan que ver con temas de educación, principalmente las noticias nuestras que vayan apareciendo, y ahí yo hago un resumen y se lo envío a mi jefe para que él también esté al tanto que en el área de educación están pasando algunas cosas, no solamente en las escuelas, sino que también a nivel país, como por ejemplo no sé, por decirte una cosa, que 1000 colegios de Chile superaron el promedio CIMSE 2024, que fue de 300 puntos, y hay más de 1000 colegios que superaron eso. Entonces eso lo vamos viendo y nos permite también bajarla, ver cómo es la realidad. Después de eso, empezar a tomar contacto con directores, profesores, si hay alguna actividad en la escuela. Por ejemplo, hoy día fui al Liceo Homero Viguera porque están de aniversario y tenían un acto que hay que irlo a cubrir para después subirlo. Después en la agenda estaba esta actividad, entre medio salió una que no estaba programada, que fuimos a ver un colegio que lo quieren transformar. Entonces todos los días hay un movimiento, y después en la tarde me voy a mi casa y ahí veo series que no tienen nada que ver con mi trabajo. Veo un poco de televisión y fútbol, si hay fútbol. Por ejemplo, hoy día juega la Católica a las 10 y me voy a sentar a ver el partido tranquilamente. De ahí somos. Eso es lo que hacemos más o menos en el día a día. Siempre estamos buscando, mirando noticias de lo que está pasando, sobre todo en el área que uno está inserto. Ya, el periodista número 3 tiene preguntas para usted. ¿Alguna vez ha tenido miedo en su trabajo? ¿Miedo? Sí. Sí, hay situaciones que son incómodas, como por ejemplo, cuando estudiaba y trabajaba en la noche, varias veces me tocó en Santiago ir a poblaciones, y yo estudio en Santiago, me tocó ir a poblaciones por allanamientos o cosas así, y salían los familiares con palos, con piedras, amenazando, tratándonos de acusetes, de sapos, de un montón de cosas, y varias veces tuvimos que dar la media vuelta y arrancar, porque si no amenazaban con rompernos los vidrios del auto. No sabíamos si las personas pueden que hayan andado con armas o sin armas. Entonces cuando te dicen de para allá te voy a matar, el jefe decía agarren su cuerpo y vuélvanse nomás. Así que varias veces tuvimos miedo, y incluso acá también la gente a veces se enoja cuando ve la presencia de los periodistas y amenazan de lejos, a veces los mismos encapuchados cuando se toman los caminos también te muestran que andan con armas y te hacen retroceder, así que mejor dicen que el periodista que se arranca a un lugar peligroso puede volver a cubrir otra noticia. Sí, de otra guerra. Sí, de otra guerra, claro. ¿Cuál ha sido su momento más difícil como periodista? Mi momento más difícil como periodista, me pasó aquí en Cañete, o sea en Contulmo en realidad, un accidente y me tocó ir a reportear, y me encontré con que la persona que había fallecido era un amigo, un vecino de toda la vida. Me puse a llorar ahí mismo. Nosotros también lloramos así. Y eso yo creo que ha sido lo más duro, lo más impactante. ¿La otra? ¿Y cuál fue su momento más feliz o emocionante? Momentos emocionantes he tenido harto, sobre todo cuando me ha tocado estar entrevistando a gente que muchas personas comunes y corrientes no van a tener ninguna posibilidad en la vida de estar a un metro de ellas. No soy bueno para las fotos, pero sí me ha tocado estar
conversando, por ejemplo, en una misma ronda con presidente, estuve presidente Estado, estuve con el presidente Frey, estuve con el presidente Elwin en su casa porque me tocó hacer una entrevista por otra cosa y terminamos tomando once en su mesa conversando de la vida. Estuve con el presidente Frey, estuve con el presidente Lago, con la presidenta Chile, estaba con todos los presidentes en realidad desde el... Bueno, ahora con el presidente actual no Todavía no. Todavía no. Espero estar cerca de él también. Con cantantes. Me tocó ir al Festival de Viña del Mar una vez, haciendo producción. Periodistas no solo entrevistas, sino que son equipos grandes y hay uno que tiene que empezar a poner en contacto a las personas o alguien cuando están... No sé si ustedes ven los partidos en la tele alguna vez, cuando están entrevistando a alguien y llega otro que le trae a otro y le cambia el entrevistado. Ese es el productor periodístico y que también es periodista, pero no sale en cámara ni ninguna cosa. Y me tocó hacer producción y estuve con todos los Auténticos Decadentes, una banda argentina que vos conocías. Estuve con los Fabulosos Cadillacs y ahí sí me saqué un par de fotos y las tengo guardadas. Yo creo que esos han sido los momentos más alegres. Con Marcelo Bielsa, que fue un entrenador que tuvo Chile, también me encontré un día comprando café en la cafetería del Estadio Nacional. Venía recién llegando, no había jugado todavía ningún partido con Chile, no eran muy conocidos, al menos aquí, pero sí, como yo lo conocía, tuve la oportunidad de cruzar un par de palabras con él. Pasamos al periodista número 4, del canal 4. ¿Qué preguntas tiene, tío? ¿Qué Christopher. consejos le daría a niños que quieren ser periodistas? ¿Qué consejo le daría? Que se convenzan primero. Si quieren ser periodistas, que le echen para adelante. Es entretenido este mundo. Te permite desarrollar muchas cosas. Y estudiarlo es maravilloso porque te pasan lo que te decía yo, que estás estudiando y te mandan a entrevistar gente, te empiezan a mandar las pautas. Uno se siente que tener la información primero yo te voy a contar en un rato más lo que pasa. ¿Por qué? Porque primero tengo que procesarla, tengo que analizarla, tengo que ver de todo lo que dicen, qué es verdad, qué no es verdad, para, como les decía, llevarle a la gente siempre de forma responsable, las cosas que uno tiene que contar. Pero que si quieren ser periodistas, que lo hagan, porque no es solo salir en la tele y no solo hablar en la radio ni escribir en un diario o en internet como hoy día. Es un montón de cosas, como por ejemplo poder venir a contarle a los niños lo que hace el periodista. Eso es entretenidísimo. Los periodistas tenemos un poco de profesor frustrado, eso nos lo han dicho siempre, y lo mismo que otros dicen que somos un poco de abogados los pobres. Así es que quien quiera estudiar periodismo, por lo menos en estas conversaciones yo siempre les digo que lo hagan, y si quieren algún consejo, alguna ayuda, que cuenten conmigo para poder alcanzar el sueño de ser periodista. Bien, ¿hay otra? ¿O pasamos al canal 5? ¿Sí? Canal 5. ¿Es difícil saber si una noticia es verdadera o falsa? No es difícil, cuando uno lo hace como corresponde, porque si alguien me dice, ¿sabes qué? En la escuela de Ponotro hay un unicornio estudiando y es compañero de los niños, difícil, pero si yo vengo y me encuentro que sí está, entonces por eso es importante que uno sea responsable y que, como decimos nosotros, acudamos directamente a la fuente. El que a mí me dijeron, el que a mí me contaron, el que yo escuché, en el periodismo no sirve. Eso, olvídense, porque lo que ustedes ven, lo que ustedes escuchan, es lo que realmente pasa. Por eso nosotros
los periodistas siempre andamos con algo para grabar. Si tú me quieres contar algo, yo lo grabo. Si yo quiero mostrar algo, saco una foto o grabo un video. Porque yo podría decir perfectamente, jamás he ido a la escuela de Pluto a conversar con los niños. Pero resulta que decir, ¿y este video que está aquí? Ahí está el unicornio. ¿Tiene otra pregunta, Joaquín? ¿Que no haya dicho ya, tío? ¿Cómo han cambiado las noticias con redes sociales como YouTube o TikTok? Han cambiado harto y personalmente me asusta. Porque el hecho de que hoy día todo el mundo pueda, como les decía en un minuto, jugar a ser periodista con estos elementos, cualquiera puede grabar un video, cualquiera puede sacar una foto, editarla, cambiarla, subirla. Se puede prestar para muchas veces transformar una mentira finalmente en verdad. Yo digo algo que es mentira y tanto lo repito que termino convenciendo a la opinión pública que es verdad. Me pasa mucho con mi mamá. Ella es una persona de edad, fanática de TikTok. Entonces yo llego, la voy a ver a veces y me dice, oye, preocúpate porque mañana llegan los marcianos a la plaza de Cañete. Pero mamá, ¿de dónde sacaste eso? ¿Salió en TikTok? Sí, pero TikTok no te muestra toda la verdad. O sea, es que si salió en TikTok, es verdad. Porque la gente no va a subir a TikTok cosas que son mentiras. Y ahí hay que estarle explicando. A veces hace como que la convencí, pero no. Entonces, me preocupa mucho porque la gente a veces de forma incluso inocente inventan noticias falsas y mucha gente lo cree. ¿Hay alguna otra pregunta? Ya, vamos al canal 6 con Antonio. ¿Qué es lo que menos le gusta? Del periodismo lo que menos me gusta en realidad me gusta todo lo que hago. Me entretiene, lo paso bien. Creo que tengo la suerte de ser profesionalmente lo que muchas veces pensé desde niño. Bueno, quería ser piloto de Fórmula 1 también, pero no llegué. Y como digo, tengo la suerte de poder ejercer lo que quise. Hay muchas personas que sueñan con ser una cosa y terminan por distintas razones estudiando otra. Así es que yo creo que todo lo que he hecho hace que no tenga cosas que no me gusten de mi profesión. ¿Qué es lo más que le gusta en su trabajo? ¿Qué es lo más que me gusta? Sí. Compartir experiencias como esta. Yo creo que haber logrado esa mezcla de periodismo y educación me permite poder contar mi experiencia, tratar de que con la gente, con los niños que converso, algún día me cruce con alguien y me diga, oiga tío, ¿se acuerda cuando me fue a ver a la escuela con otros? Mire, puta, terminé estudiando periodismo, estoy a punto de titularme, me titulé hace muy poco. Yo creo que eso es una de las cosas que me gusta y que me gustaría que me pasara en realidad. ¿Cómo se siente cuando informa algo importante? Me siento con el deber cumplido. Me siento que hice lo que tenía que hacer, para lo cual me preparé, para lo cual estudié, y que contribuí un poquito a que la sociedad conozca algo que no sabía, que lo llevé con toda la verdad que ameritaba, y eso le va a permitir a alguien formarse una opinión real y poder tomar su propia decisión en base a esa opinión. Es muy famosa la frase de que no está informado no puede tener opinión, y no es solo una frase comercial ni cliché, es algo muy real
porque así podemos conversar en una mesa como esta de algo que todos sabemos, todos pueden opinar, nadie queda afuera, nadie queda colgado, así que eso es una de esas cosas importantes. Queda abierto para que cualquiera de los periodistas pueda emitir alguna pregunta a la visita. ¿Sí? A ver. ¿Trabajan más en calle o en una oficina? Yo trabajo más en una oficina. Como les decía, existe una rama que no es muy conocida dentro del periodismo, que es el periodismo corporativo o comercial. Y cuando uno lo aprende, empieza a gustar. Y a veces terminas quedándote más en la oficina que en la calle. Echas de menos. Cuando trabajas en oficina, por Dios que echas de menos la calle. Pero después te vas acostumbrando y puedes ir compatibilizando oficina con terreno, como decimos nosotros, y eso es una buena mezcla y hace que el estar en una oficina no estemos tan con ese sentimiento de estar encerrados todo el día. Siempre andamos buscando alguna cosita para salir a terreno.